Y bueno, yo creo que el momento más duro que tuve fue en primer año de juvenil, ya que tenía el hándicap yo del físico. Muchos compañeros se habían, bueno, se habían hecho, se habían desarrollado y yo al final, pues crecí tarde y al final tuve ese hándicap que me tuve que adaptar y desenvolver otras habilidades, ¿no? Como jugar más rápido, evitar el contacto. Al final, al fútbol no se acaba cuando sales del Barça, ¿no? Y te entran nuevas oportunidades y ganas de nuevos equipos donde tú puedes demostrar el potencial que a lo mejor en los últimos años de juvenil pues no podías demostrarlo, ¿no? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al Termómetro del Fútbol, bienvenidos un día más a Charlando con Promesas. Ya hemos superado las 20 entrevistas y tenemos con nosotros al jugador del Centre d'Esports Sabadell, a Sergi Altimira. ¿Qué tal, Sergi? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y vamos a empezar ya y me gustaría empezar siempre por la etapa juvenil, como bien hemos estado comentando, y es que tuviste 2 años en el Juvenil B del Barça. Me gustaría saber un poquito cómo veías, si veías cerca ser profesional. Siempre se dice que en esas etapas parece que es mucho más cerca donde ves la posibilidad de estar en un gran equipo y además en juvenil, pues parece que está muy cerca ese sueño. ¿Lo veías posible? Sí, sí, sí. Al final estás en una de las mejores canteras del mundo, por no decir la mejor, y la verdad que sí que te ves muy cerca, pero a la vez sabes que tienes que ir con prudencia y con calma para intentar llegar arriba. Claro, aquí me surge una pregunta que justamente comentándolo con Sol, de que sobre todo él en su etapa en Barça vio que llegaba un momento que había muchísima competencia. ¿Viviste algún momento duro? ¿Viste también esa competencia? ¿Vivías el fútbol también de otra manera, pues a lo mejor más para disfrutar? Sí, sí, sí. La verdad que había mucha competencia. En la generación bueno, ya lo comentó Solde, ¿no? Nico y Lash, había mucha rivalidad, sobre todo en el centro del campo. Y al final, pues, lo mejor para mí fue salir del Barça y buscar nuevos equipos. Y ese tercer año de juvenil, al final te marchas al Sabadell. Me gustaría saber un poquito cómo vives salir del Barça, si lo ves como un fracaso, si simplemente, como tú dices, fue algo que decidiste hacer tú o tomar tú esa decisión. Mm. No, al final un fracaso no es. Al final, al fútbol no se acaba cuando sales del Barça, ¿no? Y te entran nuevas oportunidades y ganas de nuevos equipos donde tú puedes demostrar el potencial que a lo mejor en los últimos años de juvenil pues no podías demostrarlo, ¿no? Y justamente llega ese primer año ya como de fútbol amateur y vives la cesión a Granollers. ¿Forma parte también de un acuerdo con el club? ¿Decides tú también marcharte, en este caso, a un tercera división? No sé qué aprendiste en esa etapa. Sí, la decisión del club era que yo aún bueno, no me veían preparado aún para el primer equipo y la mejor forma, la mejor opción era cederme a un equipo. En ese caso fue el Granollers de tercera división y la verdad que estoy muy contento del paso que di, de la decisión que tomé, porque al final la tercera división es una, con 19 años pues te ayuda a formarte, te ayuda, al final es una competición muy dura, con gente muy veterana y la verdad que ese año fue un aprendizaje para mí, aprendí muchísimo y la verdad que no me arrepiento para nada. Haber jugado en un división de honor juvenil a pasar a un tercera división, ¿qué diferencias veías? No sé si a lo mejor a nivel técnico puede diferenciarse un poco, pero sobre todo a nivel de intensidad, de dureza. No sé si nos podrías comentar un poquito Ujú. diferencias que se ven desde un paso de un división de honor juvenil a un tercera división. Bueno, diferencias también, al final, como he dicho antes, juegas contra gente muy veterana y ya saben a lo que juegan, ¿no? Y también juegan cada uno juega su partido, juegan más directo, otros más, muy pocos juegan a un juego más asociativo. Por suerte en el Granollers jugábamos con un juego muy vistoso y a la que a mí pues se me adaptaba perfectamente, ¿no? Y te diría eso, básicamente la principal diferencia es la veteranía, la picardía que tienen los veteranos que a lo mejor en juveniles pues a los jóvenes les falta a veces. Y una curiosidad, en esa etapa juvenil, ¿veías muchos más equipos puestos para intentar más el aprendizaje? Como tú bien dices, en tercera hay muchos equipos, la mayoría que pues aprovechan el juego directo, esas segundas jugadas. Mm. ¿Es algo común en juvenil que también hay equipos de juego directo? ¿Es mucho más común en juvenil equipos con juego de posición? Bueno, al final cada juvenil se adapta, yo creo, a las características de los jugadores que tenga, ¿no? Me acuerdo que había equipos que los jugadores, pues,
a lo mejor su técnica no era su mejor virtud, pero competían muy bien. En cambio nosotros teníamos un gran equipo que al final técnicamente éramos muy buenos y se nos podía dar este tipo de juego, de estilo de juego. Tras esa cesión en Granollers, vuelves al Sabadell y ahora sí que estás como en dinámica de primer equipo y me gustaría saber un poquito cómo surge, si de nuevo hablas con el club, si te da la confianza, si el entrenador en ese momento Hidalgo también te aporta esa confianza para intentar formar parte del primer equipo y conseguir minutos. Sí, la idea que se me fue cuando acabé el Sabadell, que empezara con el primer equipo y que al final de la pretemporada pues ya me darían, bueno, me dirían si hay, formaría parte de la primera plantilla y al final pues se dio y la verdad que, bueno, esto estaba muy contento, ¿no? De poder quedarme en un club tan histórico como el Sabadell, que era lo que años atrás cuando me cedieron es lo que al final el objetivo que tenía. Como bien hemos comentado, claro, consigues esa confianza desde el primer momento con los entrenadores. No sé si tienes alguna clave, algo que creas que es imprescindible para un jugador si quiere llegar a ser profesional, pues que sea algo imprescindible que deba hacer para llegar a confiar o que el entrenador confíe en él. Sí, yo confié mucho, bueno, Antonio Hidalgo confió muchísimo en mí, apostó, ya me conocía de años atrás y la verdad que le estoy muy agradecido y al final yo creo que para llegar a la élite es muy importante el tema mental, ¿no? Al final cuando el talento ya está, lo importante es mantener la calma, mantener la paciencia, ser muy fuerte mentalmente, sabiendo que van a tocar momentos duros, que no es un camino de rosas, ¿no? Pero al final quien se adapte mejor, pues tendrá más posibilidades de llegar lejos. Yo creo que esa es la clave. Y Uy. justamente no era un salto sencillo para el Sabadell, justo había descendido, pero es que es un equipo que va a jugar en Primera Federación. Tú venías de haber estado disputando la liga en Tercera Federación. No sé, cuéntame, ¿es muy evidente ese cambio, ese salto? No sé si a nivel de intensidad, sobre todo esto de pasar de Segunda B a Primera y Segunda Federación, si hacía esa división todavía más exigente. No sé cómo viviste ese primer año en Sabadell. Sí, 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 la verdad que el cambio de dificultad se notaba, ¿no? Pero al final fui de menos a más y al principio en pretemporada iba cogiendo el ritmo de mis compañeros, el ritmo que requería la categoría, ¿no? Como es la primera federación. Y al final pues me sentía muy bien físicamente, entrenando bien y jugando también los partidos. La verdad que me sentía muy cómodo. ¿Objetivos de esta temporada con el Sabadell? Objetivos de esta temporada, en principio, debido a la economía y cómo está la situación actual del club, yo pienso que se plantó un objetivo que es primeramente la permanencia. Aunque yo creo que por plantilla yo confío mucho y veo mucho potencial y por qué no poder luchar para meterse en los puestos de playoff. ¿Y objetivo personal a corto plazo que tenga Sergi Altimira? Objetivo a corto plazo, hacer un buen año aquí, un buen año en Sabadell, ya que bueno, el año pasado no tuve la regularidad que yo esperaba y este año pues Gabri está confiando en mí y tener, ya te digo, el objetivo a corto plazo es hacer una gran temporada aquí en Sabadell y luego ya se verá. Luego también teníamos una pregunta por aquí de un aficionado que me preguntaba si te ves jugando en primera en 2 años. No sé si al final eso es un poquito más objetivo a largo plazo. No sé si 2 años es mucho o poco. Sí, sí, sí. A largo plazo, obviamente, cuando eres pequeño quieres jugar en primera división, no es tu sueño, ¿no? Y yo realmente, sí, ¿por qué no? Yo me veo preparado para dar este salto. Obviamente es muy complicado, ¿no? Y pienso que falta aún preparar un poco, pero ¿por qué no en 2 años estar ahí arriba? Y me gustaría saber, que es algo insólito en este canal, sí que es cierto que habrá salido de algún jugador, más de una vez salen noticias, pero en este caso también era bastante sonado por los equipos que estaban interesados. Y es que durante este verano, el verano pasado, en el mercado de fichajes, pues el Barça B estaba haciendo una remodelación, buscaba todavía perfiles más jóvenes para el filial, muchos salían, y por ejemplo el Andorra también había extendido a segunda Mm. división. Parece que suenan que son equipos en los que podrías acabar recalando. Me gustaría saber un poquito ¿cómo afrontas esas informaciones un jugador? No sé si incluso le motiva más, si es algo que no le hace caso en general a la prensa. ¿Cómo lo enfocaste tú? Bueno, la verdad que fue un verano un poco movido, ¿no? Debido a todos los rumores que tuve.
de mi posible salida y lo enfoqué, yo pienso, de intentar no darle mucha importancia para no desviarme al final de lo que es el fútbol y estar en el campo. Ya te digo, yo al principio el club yo tenía una cláusula que al final, si alguien me quería, pues el club se mantuvo firme, o era toda o nada, y al final me quedé y ya está. Pero lo enfoqué intentando evitar mirar mucho todas estas informaciones que me pudieran distraer. Porque no podías llegar a planteártelo como una motivación de se están fijando en mí. No sé si incluso a veces es más ruido externo de lo que a lo mejor te puede llegar realmente a ti. Sí, yo ya sabía que durante el año también, pues eso que te dicen, ¿no? Que hay mucha gente mirando y demás, y al final, sí, al final yo pienso que a cualquier jugador le motiva, ¿no? Pero ya te digo, yo estaba enfocado en lo mío, intentando no desviarme mucho. Como tú bien dices, hay compañeros o gente que te dice, hay gente mirando. No sé si, claro, era algo, yo creo que algo podía ser recurrente incluso desde el juvenil B del Barça. Y me gustaría saber un poquito también cómo llevabas tú o cómo lidias tú con el tema de los nervios. No sé si, pues, por ejemplo, en Barça B por la competencia, en Sabadell el primer año, pues ganarte el puesto y ser un chico tan joven en la categoría que además, pues, perfiles mucho más de jugadores más mayores que incluso, pues, pueden hacer como amedrentarte un poquito. Me gustaría saber un poquito cómo llevaste tú siempre los nervios, si han ido variando esa manera de llevarlo. Bueno, la verdad que los nervios, yo creo que lo considero bien, el tema de los nervios, la presión. Ah, casi ya bueno, de tantos años jugando bajo presión, entre comillas, pues al final te acostumbras, ¿no? Y a un punto hasta que te gusta y demás, pero sí, sí, al final los nervios es una cosa también que tienes que controlar en juveniles del Barça, pues obviamente estás pensando a ver si podrías continuar o no y con la exigencia, con la obligación de que tienes que hacerlo bien. Y luego al final en Granollers tenía la exigencia de hacer un buen año para poder volver, se dio y el año pasado, como tú dices, pues ganarme el puesto con la gente más experimentada que había en la primera plantilla del Sabadell. Hasta la fecha, en tu carrera o en tu trayectoria deportiva, ¿algún momento duro? ¿Cuál ha sido el momento más duro? No sé si has vivido algún episodio de lesiones, si no, ¿cuál podría ser a lo mejor el momento más duro? Falta de minutos, por ejemplo. Por suerte no he tenido muchos malos momentos, a lo mejor alguna pequeña lesión, pero sin mucha importancia. Y bueno, yo creo que el momento más duro que tuve fue en primer año de juvenil, ya que tenía el hándicap yo del físico. Muchos compañeros bueno, se habían hecho, se habían desarrollado y yo al final, pues crecí tarde y al final tuve ese hándicap que me tuve que adaptar y desenvolver otras habilidades, ¿no? Como jugar más rápido, evitar el contacto. Y yo creo que fue eso el momento más duro. Claro, justamente ahora te vemos y físicamente eres de los jugadores más altos, más fuertes. Me gustaría saber si eso te ha ayudado, si has cambiado tu estilo de juego desde Juvenil B del Barça, porque además es un estilo muy concreto, como también hablamos con Sol, sobre todo en esas categorías, que él decidió marcharse a Inglaterra y el juego era más físico. Incluso tú en cuestión de 1 o 2 años estás jugando en tercera división, que podemos decir que sobre todo destaca ese tema del físico. ¿Cambiaste tu manera de jugar? ¿Seguiste con esos conceptos, esas consignas claves? No cambié mucho la manera de jugar, lo que sí que ahora, al notarme ese poderío físico, ¿no? Pues sí que uso más el cuerpo. Antes jugaba rápido para evitar ese contacto, ya que seguramente saldría perdiendo, ¿no? Y ahora, pues, al tener ese portento, como he dicho, pues intento pues también usarlo a la hora de proteger el balón, de entrar fuerte. Y la verdad que mi estilo de juego sigue siendo el mismo. En Granollers teníamos un míster que le gustaba el juego combinativo también, el año pasado también, y este año con Gabri, el nuevo entrenador, pues también es de estilo Barça. Pero también usando mis nuevas habilidades físicas que hace años atrás no tenía.
La última pregunta antes de ir con el reto que estamos haciendo esta segunda temporada. Y claro, tenía curiosidad con esto tema de físico y que se habla mucho de que actualmente, sobre todo en la élite, hay prácticamente que se le llama más que futbolistas atletas físicamente que son muy grandes, muy fuertes, que aguantan prácticamente los 120 minutos si hubiera prórrogas. Me gustaría saber un poquito cómo ves eso, si ves que tendría hueco jugadores más, pues de por aquel entonces más pequeñitos, o si un Sergi Altimira de juvenil tendría hueco en la élite del fútbol actual. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, si tú llegaras, cómo lo estás viendo desde fuera o cómo lo estás viendo en ese progreso a nivel físico? Si tienes que mejorar o te crees que te queda mucho camino. Bueno, yo creo que al final siempre se puede mejorar, ¿no? Lo que sí está claro que el Sergio Juveniles no tenía no estaba físicamente preparado para llegar a la élite, ¿no? Pero es lo que te he dicho antes, ahora sí que me siento preparado y siento que también, bueno, lo hemos visto todos que ahora el fútbol sí que puede ser un poco más físico. A los equipos ya, bueno, me acuerdo en el Bayern de que ganó la Champions League, que eran todos unas bestias y al final surgió ese debate, ¿no? Ostras, pues al fútbol parece que va evolucionando, que ahora ya no es muy importante el tema del físico, pero bueno, al final el balón también es lo importante. Y si quieres ya pasamos con las preguntas. Como bien hemos dicho, siempre son preguntas rápidas de contestar muy fácil, prácticamente con una palabra. Y si quieres, Sergi, pues empezamos. ¿Estás listo? Perfecto, sí, estoy listo. Nombre, Sergi, edad, Altimira. 21 años. equipo, Sabadell, posición, mediocentro. gol o asistencia, Gol. técnica o táctica, Ambas. ganar 5-0 o en el 90. Ganar 5-0, tranquilitos. Dominando el partido. Juego de posición o contraataque, Juego posición. talento o trabajo. Ambas cosas. Por aquí te deja una solde. Compañero más precario que has tenido. El precario era una cosa que decía él y yo diría que él, obviamente. Objetivos de corto o largo plazo. Corto plazo. 3-4-3 o 5-4-1. 3-4-3. Sangre caliente o sangre fría. Sangre fría. Tanda de penaltis y eres el quinto lanzador. ¿Lo lanzarías? Sí. Presionar arriba o bloque bajo. Arriba. Champions o mundial. Champions. Referente futbolístico. Mi padre. Sueño por cumplir. Jugar en primera división. Pues hasta aquí la entrevista, Sergi. Espero que hayas pasado un buen rato. La verdad que un orgullo y un placer de poder escuchar tus palabras también. Obviamente, como también te comentaba detrás de cámaras, que también me hacía ilusión poder hablar con una persona en la que también está empezando a vivir pues el tema de la prensa, de la influencia que pueden tener, pues ciertos rumores, el humo que se puede generar en su alrededor y cómo lidia o cómo lo lleva esa persona durante la etapa del fútbol semiprofesional y profesional. Un placer, Sergi, y espero que hayas disfrutado de la entrevista. Sí, la verdad que sí, me ha pasado volando y nada, darte las gracias a ti por este buen rato. Chao.